Bueno, vemos esta y hacemos el descanso. Espondiloartropatías seronegativas. Todos los años de aquí caen preguntas. Los últimos años, sobre todo, preguntas de la espondiloartropatía, de la espondilitis anquilopoyética y diagnóstico diferencial con el síndrome de Forster-Roth. Es el capítulo muy rentable porque aquí todos los años cae algo. Características generales a las espondiloartropatías seronegativas. Pues seronegativas, factor reumatoide negativo. Pero acordaos que había un pequeño subgrupo de la artropatía psoriásica, que era poliartritis simétrica crónica. Había un cuarto de esos pacientes que podían tener el factor reumatoide positivo. Pero por norma, características generales a todas seronegativas. Sobre todo, articulaciones afectadas, las extremidades inferiores, salvo en la artritis psoriásica, que más frecuentemente se afectan las manos, las interfalángicas distales. No vamos a tener nódulos subcutáneos, que son mucho más frecuentes en el CELTI y después en la artritis reumatoide. Es común a todas la sacroilitis radiológica y la intensitis y las manifestaciones mucocutáneas, oculares, intestinales y genitourinarias. Y es mucho más frecuente el que tengamos familiares afectos si somos enfermos. El 90% de las espondilitis anquilopoyéticas son HLA-27 positivo, pero solo el 2% de la población con HLA-27 positivo va a desarrollar una espondilitis anquilopoyética. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es compartida por las espondiloartropatías? Común a todas, la inflamación ocular, uveitis, conjuntivitis. Entre la espondilitis anquilopoyética y la antígeno histocompatibilidad HLA-27, ¿qué es correcto? Que alrededor de un 10% de los casos de espondilitis anquilopoyética no se asocia al antígeno HLA-27. O sea, el 90% lo tiene positivo, pero hay un 10% que no lo tienen. Vamos, espondilitis anquilopoyética, de las más importantes, y el cuadro clínico siempre va a ser el mismo. En el bloque de reuma, varón joven con dolor lumbar bajo, espondilitis anquilopoyética, siempre. El cuadro clínico siempre es el mismo y siempre lo preguntan igual. Siempre tienen que estar afectadas las sacroiliacas. Entonces, ante un varón joven, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Radiografía AP de las sacroiliacas y tienen que estar afectadas. ¿Cómo es la lumbalgia por espondilitis anquilopoyética? Pues típica de los varones jóvenes. A nivel clínico, en las fases iniciales, cuando somos jóvenes, predomina sobre todo el dolor, ese dolor lumbar bajo, que es peor por la noche y que mejora con el ejercicio, y progresivamente, según nos vamos haciendo adultos, el dolor cede y llegamos a una fase crónica donde vamos a tener una rigidez y el paciente se va a mover prácticamente en bloque y va a tener dificultad para inclinarse. La articulación extraxial más frecuentemente afectada es la cadera. El hueso más frecuentemente afectado en el payet es la pelvis. La articulación extraxial más frecuentemente afectada es la cadera en la espondilitis anquilopoyética. El diagnóstico se hace con test de exploración física, con la limitación de la expansión torácica y con la limitación de la muría lumbar, el test de Sober, y la manifestación extraarticular más frecuente de la espondilitis anquilopoyética es la uveitis anterioaguda, que no se cansan de preguntarlo. En la espondilitis anquilopoyética tenemos una uveitis anterioaguda, manifestación extraarticular más frecuente, una insuficiencia aórtica, una fibrosis pulmonar apical que se puede colonizar por aspergillus y una amiloidosis. Uveitis anterioaguda en lámpara de hendidura. ¿Cuál es la manifestación extraarticular más frecuente en la espondilitis anquilopoyética? Uveitis anterior. Del 2005, manifestaciones de la espondilitis anquilopoyética, la uveitis anterioaguda es lo más frecuente, dolor lumbar y rigidez de más de 3 meses que no mejora con el ejercicio, pero no con el reposo, la sacroilitis radiológica bilateral, o sea, siempre tiene que existir, la insuficiencia aórtica, pero no la vasculitis de pequeños vasos. Del 2008, ¿cuál es la manifestación extraarticular más frecuente en la espondilitis anquilopoyética? La uveitis anterioaguda. Imagen en la hendidura que habíamos puesto nosotros en clase, y del año pasado, la misma pregunta. Paciente de 35 años, con espondiloartropatía HLA-27 positiva, tratada en reuma, que acude a urgencias por disminución de la agudeza visual, ojo rojo y dolor. A la exploración visual de 0,3 en dicho ojo y esta imagen asociada. Imagen en la hendidura de una uveitis anterior aguda en el contexto de una espondiloartropatía seronegativa. Pregunta vinculada a la imagen 13. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo de la uveitis anterioaguda? Corticoides tópicos y midriáticos. Quedamos con la imagen uveitis anterioaguda. Exploraciones complementarias, pues la clínica nos va a orientar el diagnóstico muchísimo en las preguntas del MIR. Varón joven con dolor lumbar bajo. Exploración física, pues esa limitación a la expansión torácica y esa limitación a la flexión de la columna. El test de Sober positivo. Ante la sospecha clínica, radiografía AP de pelvis para ver cómo están esas articulaciones sacroiliacas, que siempre están afectas. Al principio podemos tener un aumento de ese espacio articular con una esclerosis reactiva, o sea, con un edema óseo reactivo. O sea, vamos a ver aumento de la línea de articulación y vamos a ver reactivamente blanca la zona periarticular, y si no tratamos al paciente y la enfermedad evoluciona, vamos a tener una osificación y una ausencia de las articulaciones sacroiliacas. A nivel analítico, los ratones de fase aguda pueden estar elevados, pero poca información. Como os había dicho, siempre afectación de las sacroiliacas, se ve muy bien la articulación, o sea, aumento de ese espacio articular y ese edema reactivo que se ve más blanquito periarticularmente. Lo mismo, imagen de sacroilitis. Criterios diagnósticos, no se cita al HLA-27. Factor reumatoide es criterio diagnóstico, el HLA-27 no es criterio diagnóstico.
Pacientes con dolor de espalda de origen inflamatorio, limitación de la movilidad de la columna lumbar, test de sobrepositivo, limitación de la expansión torácica y la sacroiliitis radiológica, que siempre tiene que estar presente. Siempre sacroiliitis radiológica más limitación de la expansión torácica, dolor de espalda o limitación de la columna lumbar. Varón joven con dolor lumbar bajo, siempre en el MIR, siempre que veáis esto, siempre va a ser una espondilitis anquilopoiética. Y despierta por la noche. Y en la placa vemos ensanchamiento, erosiones y esclerosis de ambas articulaciones sacroiliacas. ¿Cómo os lo pueden preguntar este año? Con la imagen de la articulación sacroiliaca afectada. Hombre de 32 años, con antecedentes paternos de espondilitis anquilopoiética, dolor lumbar bajo, reposo que le aparece durante el reposo nocturno, acompañado de rigidez matutina, limitación de la movilidad lumbar. ¿Qué es preciso para establecer el diagnóstico de una sospecha de espondilitis anquilopoiética? La placa anteroposterior de pelvis para valorar la presencia de sacroiliitis bilateral. Nos van a preguntar este año con imagen. Pregunta clásica de toda la vida que describían las imágenes. Nos van a dar que es un varón con dolor lumbar bajo que asocia esta placa. Entonces, aunque no lo veamos claramente en la imagen, porque a veces en el MIR puede ser complicado, ante la sospecha del texto, varón lumbar bajo con dolor que le moleste, con dolor en reposo, y nos dan una imagen de una pelvis, aunque no lo veamos, va a ser una espondilitis anquilopoiética. Joven de 21 años con dolor constante en la región lumbosacra. La región lumbosacra, que es peor las primeras horas del día y mejora con la actividad de características inflamatorias, inflamación de rodilla, dolor en la caja torácica, ausencia de movilidad en la columna lumbar. ¿Qué hay que pedirle para hacer el diagnóstico? Una placa de la articulación sacroiliaca. Respecto a la radiología, la sacroiliitis bilateral y simétrica es típico de la espondilitis anquilopoiética. ¿Pronóstico de estos pacientes? Suele ser bueno. Con tratamiento y ejercicio, los pacientes hacen una vida totalmente normal. Muy importante el ejercicio físico, sobre todo la piscina. Tratamiento estrella, los AINES, la indometacina y piscina. La sulfasalacina es muy útil en pacientes que asocian una afectación extraaxial, además de la articulación sacroiliaca. Y se están experimentando, se están tratando algunos pacientes con fármacos biológicos, con infliximab, etanercept y adalimumab, en pacientes sobre todo resistentes a los AINES. Y se ha visto que pueden detener e incluso revertir la anquilosis y otras lesiones. Hombre de 30 años, varón joven, con un cuadro clínico de dolor lumbar continuo que le despierta por la noche, rigidez matutina, tratamiento indometacina y piscina. Varón joven, dolor lumbar bajo, que además asocia una tumefacción y limitación funcional en la rodilla izquierda, tobillo derecho y un dedo en salchichona en tensitis. Pues la sulfasalacina es muy útil para el tratamiento de la afectación extraaxial en este paciente. Varón joven, dolor lumbar bajo, siempre en las sacroiliacas, factor reumatoide negativo, H27 positivo, que no es criterio de diagnóstico, manifestaciones articulares más frecuentes de la uveitis anterior aguda, insuficiencia aórtica, fibrosis apical, colonización por aspergillus, tratamiento indometacina y piscina. ¿Con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial? Con la hiperostosis anquilosante vertebral idiopática o enfermedad de Forestier-Rotes. Aquí lo que tenemos no es dolor, lo que tenemos es rigidez y es típica de ancianos, más frecuente en varones y varones sobre todo diabéticos. Vamos a tener una osificación anterolateral del perirraquis que da lugar a un crecimiento óseo. No hay dolor, en la espondilitis anquilopoiética sí, y aquí lo que vemos es una rigidez sin sacroileitis. La ciática de la espondilitis anquilopoiética puede alternar de un lado a otro. El de la discopatía, si el disco protruye hacia el lado derecho, tenemos clínica en el lado derecho del cuerpo. El dolor de la ciática de la espondilitis anquilopoiética no se suele irradiar por debajo de la rodilla y no tenemos signos neurológicos asociados. Varón de 80 años, que no refiere dolor, que en la placa vemos calcificaciones en la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales formando puentes óseos intervertebrales, rigidez y disminución de la flexoextensión de la columna, hiperostosis anquilosante vertebral de Forestier-Rotes. La espondilitis anquilopoiética se diferencia del Forestier-Rotes en que en el Forestier no existe sacroiliitis radiológica. La espondilitis, varones jóvenes, es una una afectación del esqueleto axial de las sacroiliacas y de ahí de manera ascendente. La afectación ocular más frecuente, o sea, la manifestación articular más frecuente es la uveitis anterior, insuficiencia aórtica, fibrosis apical, colonización por aspergillus y la placa sacroiliitis simétrica. Es una entensopatía. La artritis reumatoide es mucho más frecuente en mujeres entre los 40 y los 60, salvo las formas pulmonares que son más frecuentes en varones. Las manos metacarpofalángicas, poliartritis simétrica, nunca se afectan las interfrangias distales. El esqueleto axial nunca afectado, salvo la columna cervical. Afectaciones oculares, la más frecuente que la conjuntivitis seca, la más característica la escleritis. Los nódulos poco frecuentes, 20% de los pacientes, en el síndrome de Felty en el 80% de los pacientes. Características, las erosiones y la osteoporosis juxtaarticular en banda y es una sinovitis. Vamos con la artropatía psoriásica. De aquí muy importante sobre todo van a ser las imágenes que os puedan poner. Es una artritis inflamatoria crónica seronegativa, factor reumatoide negativo es un pequeño subgrupo que veremos después y aquí sí que están afectadas las interfalángicas distales. Vamos a ver característicamente erosiones de las interfrángicas distales y reabsorciones óseas. Si vemos una placa donde nos falta una falange en el MIR es o esclerosis sistémica o artropatía psoriásica. Erosiones de interfrángicas distales típicas de la psoriasis. La clínica, la afectación cutánea, nos la pueden preguntar en fotografías. Antes describían cómo eran las lesiones, actualmente nos las pueden preguntar en fotos. ¿Qué son las fotografías? Lesiones eritematoidescamativas, sobre todo en las superficies extensoras del codos, rodillas, en el tronco en los niños y muy características las lesiones ungueales, es de piqueteado ungueal.
Patrones artropáticos, pues se van a afectar las articulaciones interfalángicas distales prácticamente siempre. Fijaros, manos típicas de psoriasis, lesiones descamativas, afectación de interfalángicas distales. Erosiones de las interfalángicas distales en las manos de psoriasis. Esto ha cambiado. Actualmente los patrones más frecuentes, según el Harrison, de reuma, es la poliartritis simétrica, que se parece a la artritis reumatoide pero más leve. Son todas seronegativas, salvo un pequeño subgrupo de esta que pueden cursar con factor reumatoide positivo. La artritis psoriásica se puede presentar en forma de afectación de articulaciones interfalángicas distales, artritis mutilante, inflamación de los tendones y secciones ligamentosas en el hueso, sacroilitis asimétrica unilateral, poliartritis simétrica sin nódulos subcutáneos. Se parece a la artritis reumatoide pero sin nódulos subcutáneos. ¿Cuál de las siguientes es la forma de artritis psoriásica más frecuente? Actualmente, la poliartritis simétrica. Osteoporosis yuxtaarticular en banda, característica de la artritis reumatoide. Las artritis erosivas, artritis reumatoide, psoriasis, Reiter e infecciones por borrelia, sobre todo. Las reabsorciones óseas, faltan falanges, esclerosis sistémica o artritis psoriásica. Y la periostitis, este esporón calcáneo, característico de todas las espondiloartropatías. Hombre de 42 años y nos describen las lesiones. ¿Cómo nos lo van a preguntar este año? O sea, vamos a tener un paciente con estas lesiones ungueales, este piqueteado ungueal, podemos tener estas lesiones hiperqueratósicas, descamativas en las superficies tensoras de los miembros y esta imagen con erosiones interfalángica proximal e interfalángicas distales. ¿Qué sospechamos? Una artritis psoriásica. Atiende un paciente de 37 años por una artritis en las rodillas, interfalángicas distales afectadas, tumefacción del segundo dedo del pie izquierdo, una intensitis y psoriasis en el cuero cabelludo. Psoriasis más afectación articular, diagnóstico de artropatía psoriásica realizado porque es un diagnóstico clínico. Radiología de la psoriasis. La artritis psoriásica se caracteriza por la periostitis y más tarde por la fusión articular. Tratamiento: antiinflamatorios no esteroideos para disminuir la inflamación y el dolor, y tratamiento de elección es el metotrexato, al igual que en la artritis reumatoide. También se pueden emplear sales de oro en la oriasis. Acordaos que las sales de oro afectan al riñón. Fármacos biológicos que podemos emplear si con el metotrexato no es suficiente o el paciente es intolerante al metotrexato, podemos dar etanercept y, muy importante, que se publica Harrison en la última edición, el ustekinumab para el tratamiento de la psoriasis y de la artritis psoriásica. Ustekinumab, tratamiento de psoriasis y de artritis psoriásica. Vamos con el síndrome de Reiter o artritis reactiva. De esto sabemos un montón. Artritis reactiva o síndrome de Reiter es una oleoartritis asimétrica aguda, siempre en el mismo. Si en el MIR veis una oleoartritis asimétrica aguda, nos van a preguntar por una artritis reactiva o síndrome de Reiter. Más frecuente en varones jóvenes, todo la forma genitourinaria. Igual de frecuente en varones que en mujeres, la forma gastrointestinal. En el subgrupo de artritis reactiva de pacientes con SIDA, tenéis que recordar que en estos pacientes, los pacientes con SIDA que tienen un Reiter, el curso clínico es mucho más grave, suele ser oligoarticular y se da con frecuencia, sobre todo en los pacientes que han nacido SIDA por vía homosexual. En la etiología, la forma gastrointestinal entérica, coli, no provoca síndrome de Reiter. Sí que lo provocan Shigella, Salmonella, Campylobacter y Yersinia, y la forma genitourinaria provocado por clamidia. Tríada clínica clásica, oligoartritis asimétrica aguda, es erosiva, la uretritis y la conjuntivitis suele ser mínima. El paciente a veces ni se da cuenta de que ha tenido una conjuntivitis. No provoca artritis reactiva, coli, pero sí Shigella, Salmonella, Yersinia y Campylobacter. Clínica, siempre en el MIR, oligoartritis asimétrica aguda, síndrome de Reiter. Además, tenemos muchas veces asocian la tríada clínica clásica, la uretritis y la conjuntivitis. Tenemos el factor de riesgo, la infección gastrointestinal o prácticas sexuales de riesgo, un periodo de latencia y empezamos con la afectación articular. Vamos a tener entesitis, los dedos en salchicha, podemos tener lo más característico, la oligoartritis asimétrica aguda, las lesiones urogenitales, la balanitis circinada, que es indolora, y las lesiones mucocutáneas, la queratodermia palmoplantar, recordad que se parece a una psoriasis pustulosa, mucho más grave en pacientes con SIDA. Y la entensitis, estos dedos en salchicha. Uveitis anterior aguda, común a todas las espondiloartropatías. Varón de 25 años, con despedida de soltero, factor de riesgo, que después de un periodo de latencia tiene una inflamación de rodilla derecha y de ambos tobillos, una oligoartritis asimétrica aguda, que asocia conjuntivitis, aftas orales y erosiones superficiales no dolorosas en el glande. ¿Cómo nos van a preguntar este año? Paciente con factor de riesgo que acude a su consulta 3 semanas después con esta lesión, úlceras orales no dolorosas, nos podemos reír con el Reiter, con el Behçet, no me ves, es que me duele, la balanitis circinada indolora y la oligoartritis asimétrica aguda. A nivel analítico, ¿qué vamos a ver? Pues cosas inespecíficas, aumento de rotantes de fase aguda, que poco nos ayudan, factor reumatoide y ANAS negativo, o sea, es seronegativa. ¿Y el complemento cómo va a estar? Pues el complemento está normalizado, o sea, el complemento en el suelo no está disminuido, o sea, es normal en el Reiter, en el Wegener y en el Solingen-Henoch. Complemento normal, Reiter, Wegener y Solingen-Henoch. Los que el Solingen-Henoch, complemento normal, plaquetas normales. ¿Con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial? Con la artritis gonocócica, que actualmente es una rareza, porque también se transmite por vía sexual, y con el síndrome de Behçet, porque también tenemos úlceras y afectación ocular, pero las úlceras del Behçet van a doler. Tratamiento y evolución de estos pacientes con el síndrome de Reiter, pues suelen evolucionar hacia una cronicidad y es muy frecuente que tengamos
Ataques de recurrencia. Los pacientes con HLA27, que no es criterio diagnóstico, implican peor pronóstico y se suele dar tratamiento antibiótico en la artritis reactiva urogenital, pero no en la gastrointestinal. Tratamiento de soporte, AINES, citotoxicos, si no controlamos, pues fármacos biológicos. Tratamiento antibiótico en la urogenital, pero no en la gastrointestinal. Brote de diarrea aguda en un crucero, por Shigella flexneri, y posteriormente tras un periodo de latencia, oligoartritis asimétrica aguda. Diagnóstico más probable, síndrome de Reiter. Factores con H27, peor pronóstico. Del 2009, paciente de 34 años, sin antecedentes médicos de interés, sin hábitos tóxicos ni actividades sexuales de riesgo, que consulta por una oligoartritis asimétrica aguda, rodilla derecha, tobillo izquierdo, molestias mal definidas en la planta de los pies, una fascitis plantar, y además con esta imagen, una entensitis. ¿Qué sospechamos? Un síndrome de Reiter o artritis reactiva. Fiebre, presencia de oligoartritis asimétrica aguda, es una artritis reactiva o síndrome de Reiter. Diagnóstico y terapéutica. Realizar M-cultivos, cultivo de líquido articular, iniciar tratamiento empírico y antiinflamatorio. Y en caso de que los cultivos sean negativos, suspender los antibióticos y ver la evolución. ¿Qué puede provocar un síndrome de Reiter gastrointestinal? Salmonella, Shigella, Yersinia y Campylobacter y no Escherichia coli. El Reiter, conjuntivitis mínima, artritis de extremidades inferiores, sobre todo la rodilla, curso recurrente, H27, peor pronóstico. La psoriasis, sobre todo de las extremidades superiores, las interfalángicas distales. La fiebre reumática, acordaos que la veíamos aquí, pero no es una espondiloartropatía. Tenemos una infección por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Siempre hay que demostrar que ha habido infección con los títulos de Aslo del estreptococo beta-hemolítico del grupo A y posteriormente desarrollamos carditis, una artritis, criterio mayor, altragia menor, nódulos subcutáneos, la corea y el eritema marginado. Siempre hay que demostrar la infección por estreptococo y se manifiesta con los títulos elevados de Aslo. Alcanzan el pico máximo a las 4 o 5 semanas y se mantienen elevados a pesar de un buen tratamiento durante 6 meses. Tratamiento muy importante, sobre todo con la penicilina G-benzatina, que vence al estreptococo. 1.200.000 unidades intramusculares. Y muy importante la prevención secundaria. O sea, para evitar recidivas hay que administrar la misma dosis anterior mensualmente durante 5 años. Y hay autores, aquí esto no está muy claro, que dicen que hay que mantenerla hasta los 25 años o de por vida en los casos que haya carditis. Para acordaros, penicilina G-benzatina es la que vence al estreptococo. Fiebre reumática. Lo tratamos bien con 1.200.000 unidades de penicilina G-benzatina y a las 8 semanas el Aslo sigue elevado. Es normal porque se mantiene elevados durante 6 meses. De las artropatías enteropáticas, tenemos que recordar dos. De la enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis ulcerosa, tenemos que recordar que la artritis periférica es la manifestación extraintestinal más frecuente de la enfermedad inflamatoria intestinal y que esta artritis periférica es dependiente de la actividad intestinal. Y la espondilitis, la afectación axial, es independiente. La artritis periférica depende de la actividad intestinal, pero no es indicación para realizar una colectomía, y la artritis axial es independiente. Y la enfermedad de Whipple, de lo que sabéis, de digestivo. Es un síndrome malabsortivo que cursa con dolor, con diarrea, con fiebre y con artritis, cuerpos de inclusión PAS positivos, actinomicina que lo provoca el Troponema Whippeli y el tratamiento con trimetopin sulfametoxazol. Enfermedad inflamatoria intestinal, la actividad de la artritis es dependiente de la actividad de la enfermedad intestinal. La artritis periférica es dependiente. Enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis periférica es la manifestación extraintestinal más frecuente en la enfermedad inflamatoria intestinal. Espondilitis ancleopoyética, varones jóvenes, dolor lumbar bajo, siempre sacroiliacas, afectación extraaxial más frecuente afectada, la pelvis, acordaos, y manifestación extraarticular más frecuente, la uveitis anterior aguda. H27 no es criterio diagnóstico. Psoriasis, manifestaciones cutáneas muy características, las interfalángicas distales van a estar afectadas prácticamente siempre, y es lo característico. La artritis reumatoide no estaban afectadas. En el Reiter, oligoartritis simétrica aguda. Vamos a ver la rodilla siempre afectada, la intensitis, la queratormia blenorrágica, la queratormia blenorrágica y la bananitis circinada, que es indolora. Acordaos que el HLA27 implica peor pronóstico. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, su asociación con la afectación articular, la artritis periférica es dependiente de la actividad intestinal, la espondilitis es independiente de la actividad intestinal.